Conozcamos la Biblia con el padre Claudio Doglio. Evangelio según Marcos. La fe de los discípulos todavía necesita madurar. El centro del Evangelio según Marcos es la profesión de fe de Pedro. Lo encontramos narrado en el capítulo 8 y precisamente en el versículo 29. Después de la primera parte de la historia, en el que el evangelista mostró el camino de los discípulos sordos y ciegos, incapaces de comprender realmente quién es Jesús, coloca esta historia central que constituye la cumbre de la primera parte. Jesús está fuera de las fronteras tradicionales de Israel, en el norte, en la región de Cesarea de Filipo, y allí, junto con los discípulos, pregunta cuáles son las opiniones de la gente hacia él. Los extraños, los distantes, que conocen a Jesús de una manera superficial y externa, ¿qué dicen de él? Los discípulos mencionan las opiniones recibidas, opiniones que reciclan algo que ya ha sucedido. Dicen que Jesús podría ser el Bautista o un profeta, uno del pasado, como otros tantos. La segunda pregunta que Jesús hace se refiere a la propia opinión de sus discípulos, los que vivieron con él, quienes lo vieron trabajar, lo escucharon hablar, los que han compartido su vida. ¿Qué opinión tienen de él? Pedro respondió: tú eres el Cristo. Desafortunadamente, muchos tienen la costumbre de fusionar los evangelios, ponerlos juntos. Y a la pregunta ¿cuál es la profesión de fe de Pedro?, generalmente se responde con la fórmula presente en el Evangelio según Mateo. Pero ahora estamos leyendo el Evangelio según Marcos y por lo tanto es bueno aprender a observar las diferencias. No debemos reconstruir un hipotético quinto evangelio juntando los 4 canónicos. Debemos respetar cada una de las historias canónicas y mejorar, valorizar los detalles, las particularidades de cada uno. Si en Mateo la profesión de fe de Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Marcos no lo informa así. Más bien, intencionalmente Marcos distingue la profesión de fe de Pedro, vértice de la primera parte, en comparación con la profesión de fe del vértice del centurión romano de la segunda parte. Pedro dice: tú eres el Cristo. El centurión realmente reconoce que este hombre era el Hijo de Dios. El comienzo del Evangelio, el primer versículo, que es un poco el título y el resumen de la obra, habla del comienzo de las buenas noticias que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hay 2 verdades que deben reconocerse en Jesús. Son 2 títulos importantes, pero distintos. Cristo es un título funcional.
Menciona la función mesiánica, la del rey, legítimo sucesor de David. A esto llegan los discípulos en una primera fase. El episodio inmediatamente anterior a esta confesión de Pedro es la historia de la curación de un ciego en dos fases. Una historia extraña que alude precisamente a la composición de todo el Evangelio. Después de la primera intervención curativa, ese ciego dice que ve a la gente porque tiene la impresión de que los árboles están caminando. No ve bien, comienza a vislumbrar algo. Existe la necesidad de una segunda intervención para permitirle tener una visión clara. Eso realmente corresponde a la realidad. ¿Cómo sucede con los discípulos? Han llegado a reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías, pero esta no es la cumbre de la fe, porque no estaba absolutamente claro en qué consistía el mesianismo, lo que el Mesías tenía que hacer. De hecho, todos tienen su propia idea. Los numerosos movimientos en Israel en la época de Jesús tenían ideas diferentes sobre el Mesías. En cualquier caso, el término griego Cristo, que corresponde al Mesías hebraico, es un término político que indica un rey y por lo tanto un reclamo civil, administrativo. Puede usarse en controversia contra los romanos, quienes de hecho son los dueños de la situación en ese momento. Jesús nunca se presenta explícitamente como el Cristo. No pretende ser reconocido como el Mesías, porque sabe que este título es ambiguo, es engañoso. Lo es, pero afirmarlo crea más problemas para la revelación. De hecho, Jesús reacciona a la declaración de Pedro diciendo: luego les advirtió severamente que no lo contaran a nadie acerca de él. Con severidad, Jesús prohíbe a los discípulos repetir su creencia de fe, no porque esté mal, sino porque es ambigua, es equívoca y puede crear confusión. Inmediatamente después comienza la segunda parte de la historia. Y de hecho encontramos un verbo explícito. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser asesinado y resucitar al tercer día. Esta es la primera profecía de la pasión. El narrador ha dejado un rastro de su esquema. Comenzó a enseñar. Es un nuevo comienzo. Esta vez Jesús no comienza a anunciar, sino a enseñar. Estos son los dos matices que los evangelistas dan a las dos fases de la misión de Jesús. El primero es un anuncio público, técnicamente se llama querigma. Es el momento de la proclamación del reino con los grandes signos, con lo cual
Jesús quiere hacer creíble su anuncio. La segunda parte, en vez, es didáctica. Es el momento de la enseñanza catequética, de la formación del pequeño grupo que se formó a su alrededor, de aquellos que lo reconocen y lo aceptan como un Mesías. Pero ellos son los que necesitan más capacitación porque deben entender que la tarea del Mesías es morir. Inimaginable. Ninguno de los movimientos presentes en Israel en la época de Jesús apoyaban tal cosa. Soñaban con un Mesías conquistador, militar, buen gobernador político, administrador social, reformador de la religión, profeta capaz de explicar bien las nuevas reglas, pero que la tarea fundamental del Mesías sea dar su vida, no era parte del plan humano. Y aquí está la revelación impactante. Jesús usa el término Hijo del Hombre para hablar de sí mismo. Es un término que nos dice poco, o más bien corre el riesgo de decir lo contrario de lo que significa. Hijo del Hombre no significa hombre, significa figura sobrehumana, porque se refiere a un término arameo utilizado por Daniel, un libro del Antiguo Testamento, en el que, a diferencia de 4 bestias, la figura simbólica de un hijo del hombre, a quien Dios en la antigüedad entrega todo el poder, gloria y el reino. El Hijo del Hombre es un personaje glorioso y trascendente, uno que viene en las nubes del cielo, un personaje del otro mundo, por lo tanto, glorioso, poderoso. Sin embargo, es paradójico que Jesús diga, el Hijo del Hombre, es decir, yo, debo ir a Jerusalén y ser asesinado. El Hijo del Hombre es un personaje glorioso que viene en las nubes del cielo. No puede ser tomado, arrestado, rechazado y asesinado. Jesús comenzó a enseñar que el Hijo del Hombre, de la tradición apocalíptica de Daniel, se identifica con el siervo sufriente de la tradición profética de Isaías. En la misma persona de Jesús, estas antiguas palabras se realizan. Jesús es un personaje de otro mundo, glorioso. Él es el Señor, incluso si es verdaderamente un hombre. Y es el Mesías de Israel, pero su trabajo debe ser rechazado. Es decir, él sabe muy bien que este anuncio que está trayendo no será apreciado por las autoridades religiosas. No aceptarán la revelación plena y madura de Dios y harán todo lo posible para silenciarlo. Jesús sabe que su predicación se verá obstaculizada y que si él no cambia, lo reprimirán. Podría permanecer en Galilea y crear un movimiento autónomo, pero en cambio quiere ir a Jerusalén. Él debe ir a Jerusalén. Debe enfrentar la realidad. No huya, no se aísla, no crea algo alternativo por su cuenta. Se enfrenta concretamente a la historia, con aquellos que mandan, y se da cuenta sabiamente, prediciendo, que este encuentro se convertirá en un choque, que las autoridades no lo aceptarán, lo rechazarán. El objetivo no es morir,
La meta es anunciar verdaderamente esta palabra de Dios. Sin embargo, Jesús se da cuenta de que este anuncio no será aceptado y que lo conducirá a una muerte trágica. Jesús podía cambiar de opinión, podía cambiar de manera de pensar, retrayéndose, moderando sus palabras, evitando ir a Jerusalén, pactando con el poder para enfrentar la situación. Pudo haber encontrado muchas excusas, pero ninguna era consistente con el plan de Dios. Y Jesús es el Hijo, transparencia del Padre, y no acepta compromisos. Él confía totalmente en Dios, aunque se sabe que esto le costará la vida. Este es el significado de las profecías. 3 veces durante este itinerario, Jesús repite explícitamente su conciencia de lo que sucederá en Jerusalén, una tragedia. Será un evento desastroso. Él claramente anuncia a los discípulos que en Jerusalén lo eliminarán, lo matarán, pero siempre agrega también la profecía de la victoria. Al tercer día, es decir, después de muy poco tiempo, el Hijo del Hombre resucitará. Aún así, en la mente de los discípulos, la perspectiva de la resurrección no estaba clara. Podían imaginar lo que significaba la muerte del Mesías, pero no pudieron imaginar la resurrección. Pero memorizaron muy bien estas palabras de Jesús. Jesús insistentemente reiteró esto. La segunda parte de la historia de Marcos, que comienza precisamente desde 8:31, puede estructurarse en 3 momentos distintos. En los capítulos 8, 9 y 10 se narra el viaje a Jerusalén. Y esta sección está marcada por los 3 anuncios de la pasión, cada uno de los cuales es seguido por una serie de malentendidos para subrayar cómo los discípulos luchan por aceptar la perspectiva de Jesús. Y por lo tanto, Jesús hace una catequesis formativa. Es un momento en el que enseña a los discípulos cuál es el camino de Dios, cuál es el estilo del Mesías, ya que creen que Jesús sea el Mesías. Tienen razón, lo es. Pero el Mesías tiene estas características que no entienden. Es una formación de la mentalidad. Al final de este itinerario llegamos a Jerusalén. El capítulo 11 narra la llegada triunfal mesiánica de Jesús a la ciudad santa, al que siguen algunos episodios de diálogo con las autoridades en el templo. Un encuentro que se convierte en un choque polémico y culmina con la salida de Jesús del templo y el discurso escatológico que anuncia el final. Estos son los capítulos 11 a 13. La tercera sección de esta segunda parte del Evangelio contiene las historias de la pasión, los capítulos 14 y 15, y el anuncio de la resurrección, el cumplimiento, las
cosas sucedieron como Jesús predijo. La segunda cumbre es la del centurión romano, quien al pie de la cruz reconoce a Jesús, Hijo de Dios, más importante que el Mesías. Él es una persona romana de la misma raza que los receptores del Evangelio, de esos catecúmenos de Roma quienes escucharon la historia de Marcos. Uno de ellos, al ver a morir Jesús de esa manera, reconoce su divinidad. Es una gran catequesis catecumenal que conduce al bautismo, a la plena profesión de fe del cristiano, quienes reconocen en Jesús, muerto y resucitado, al Hijo de Dios. No solo el Cristo de la tradición, el Rey, el Hijo del Hombre, siervo sufriente, muerto y resucitado. Al creer en Él de esta manera, el creyente se identifica con Cristo, se bautiza, muere y ellos también resucitan. Y el itinerario formativo propuesto por el evangelista Marcos alcanza su cumplimiento.